Este sábado 23 de marzo de este 2013 que corre muy deprisa, es para nosotros universitarios y el Reactiva TV Canal 51 de la Universidad de Matehuala una fecha muy especial, porque tenemos la visita de un matehualense distinguido, como tantos otros que venturosamente nos han acompañado ya a lo largo de este año que corre deprisa, y vamos a platicar con Arturo Ortega Morán, quien aquí nos ha facultado con su libro último que se llama Cápsulas de Lengua, y que nos va a permitir presentarlo. Claro, sí, con todo gusto. Bienvenido, maestro. Arturo Ortega Morán nació en Matehuala, San Luis Potosí, escritor mexicano especializado en la investigación del origen de palabras y expresiones del castellano. Hizo estudios de ingeniería química y de ciencias computacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Incursionó en el campo de las letras en el año 2001, publicando el libro Hasta que me cayó el 20, en donde dio a conocer sus primeras investigaciones acerca del origen de expresiones coloquiales. Ha escrito artículos para el Instituto Cervantes en España y para periódicos y revistas de diferentes países. Es conductor del programa de radio Ya me cayó el 20, que se transmite por internet y por la radio local en Nuevo León, México. También aquí en una de las pestañas de Cápsulas de Lengua nos dice: Cápsulas de Lengua. En marzo del 2007 se inició en México la transmisión por radio de las Cápsulas de Lengua, sección en la que se cuentan historias de palabras y expresiones de nuestra lengua castellana. Cada martes en el noticiero Imagen de Pedro Ferriz de Con, en una divertida interacción entre Ferriz y Eduardo Harfuch, se lee y se comenta una de estas cápsulas de lengua. En estas páginas se guardan las más interesantes para que de ellas no se pierda la memoria, ¿verdad? Así es. Te sorprenderás con los secretos que guardan las palabras, nos dice la editorial Monterrey Nuevo León, Font de Monterrey Nuevo León. ¿Por qué se dice meterse en camisa de 11 varas? Hubo realmente unos maderos de San Juan que pedían pan y que un hueso se les atoraba en el pescuezo. ¿Sabes cuál es el verdadero origen de la canción Cielito Lindo? Estos y muchos otros misterios del lenguaje son develados en estas cápsulas de lengua. No te pierdas esta fascinante aventura en la que cada página te sorprenderá con algunos de los secretos que guardan las palabras. Bienvenido, maestro. Un honor estar aquí y un gusto también, porque pues estamos en casa. Aquí es el lugar donde nací, aquí algunos años anduvimos caminando, recorriendo las calles, en el tiempo en que todo estaba cerca, ¿verdad? Que todo íbamos caminando. Pero bueno, han pasado los años y el tiempo y la vida nos ha llevado a otros lugares, pero siempre Matehuala está presente y de hecho en este libro por ahí escribo un artículo con el que me gustaría cerrar ya cuando vayamos a terminar. Me gustaría leerlo, es un artículo breve, pero que está, digamos, muy relacionado con la actividad que ahora hacemos de investigar acerca de las palabras. Pero encantado de estar con ustedes. Aquí estamos con mi primo. También conocido amigo de todos nosotros, el médico veterinario y también poeta Rogelio Nava. Pues sí, también para mí es un gusto muy grande tener aquí Arturo Ortega Morán, que es mi primo, pues a mucha honra, igual pues que todos los parientes, y es muy bonito leer libros y entenderlos, pero tener al autor a un lado es más emocionante, más bien. Claro, y te digo, y la verdad que es un tema apasionante esto de entrar a la investigación del origen de las expresiones. Ahora, en la contraportada que se leía preguntas provocativas como ¿por qué decimos
te metiste en camisa de 11 varas. Es una expresión que mucho se usa, ¿no? Para decir te metiste en problemas, ¿no? Pero cuando ya uno empieza a pensar, a ver, me metí en camisa de 11 varas. Bueno, ¿por qué 11? ¿Por qué varas? ¿Por qué camisa? O sea, algo debe haber una historia. Y entonces los que como yo nos dedicamos a cazar esas historias, pues empezamos a buscar, ¿verdad? En archivos antiguos, en referencias de textos a veces hasta medievales, nos vamos a tiempos muy lejos y de pronto se hace la luz y rescatamos la historia y se siente, no sé cómo se recrea al entender por qué estamos diciendo lo que decimos. Y así breve les platico la historia de meterse en camisa de 11 varas. Bueno, cuando investigamos esta historia nos fuimos hasta tiempos medievales y encontramos primero que varas era la unidad de medida típica de longitud. Como ahora usamos metro, en aquellos tiempos se usaban varas. Más o menos variaba mucho, pero digamos que una vara en aproximadamente 80 centímetros, por ahí, para ubicarnos. Entonces, en el mercado de aquella época, ibas a comprar las telas en rollos. Había de 3 varas, de 4 varas, y de los más largos eran los de 11 varas. Entonces se generó ya una metáfora muy curiosa. Decir que algo era de 11 varas era como decir, era algo muy largo, muy grande. ¿Por qué? Porque era el rollo más grande. Entonces, así se construye el lenguaje, ¿no? Se construye haciendo metáforas, haciendo relaciones entre una cosa y otra. Entonces de pronto te oías expresiones como, esa persona tiene una lengua de 11 varas. Era una forma de decir, es una lengua larga, es muy hablador, ¿no? Una forma metafórica de hablar. Pero bueno, entonces ya entendemos que lo que eran las varas y que 11 varas era una expresión para referirse de forma exagerada a algo que se consideraba muy largo, muy extenso. Entonces empezaron a llamarle camisones o camisas de 11 varas a vamos a decir, una especie de túnica muy ancha, muy holgada, y ese tipo de camisones se usaban en una ceremonia muy típica de la Edad Media, una ceremonia ya desaparecida hace muchos años, que era una ceremonia para adoptar, una ceremonia de adopción. Entonces haz de cuenta que fulanito, fulanita iba a adoptar a sutanito. Bueno, pues se juntaba el pueblo, las autoridades de ahí eran testigos de honor, la mujer se ponía esa camisa de 11 varas, ese camisón muy holgado. El adoptante trataba de meter al adoptado por una manga de la camisa, y ahí con trabajos y como le hacían, pues obviamente para eso se necesitaba una camisa muy ancha, una de 11 varas. Entonces lo sacaba por el cuello de la camisa, como simulando el parto, le daba un beso y entonces ya quedaba oficial y legalmente adoptado. ¿Qué implica adoptar a alguien? Agarrar problemas que no eran tuyos, pero que por decisión propia los agarraste. Entonces de ahí empezó a quedar el dicho, no te metas en camisa de 11 varas, o sea, no agarres problemas que no son tuyos. Y pasó esa historia, se dejó de hacer esa ceremonia, pero el lenguaje quedó como un fósil, la expresión, y hasta la fecha la usamos. Bueno, ahora ya sabemos por qué, ¿verdad? Y así como esa, hay muchas expresiones que decimos y de pronto, ¿por qué se dirá así? Y bueno, ahí es donde está el trabajo que hacemos, ¿verdad? Y de esto pues se puede uno meter a todo terreno, ¿no? Bueno, es no es para empezar a abrir boca, ¿no? Pero hay muchos campos, ¿no? Le decía ahorita hace rato que platicaba con Rogelio, acordándonos de cuando eras tú torero, no sé si tú supiste sí. Que aquí nuestro amigo fue torero, por ahí hay fotos muy entrañables, ¿no? Y tenía un porte, que qué bárbaro, Corte sevillano. Entonces me platicaba, o sea, que había algunas expresiones que oías tú en el toreo. Le preguntaba hace rato que, pues, de dónde proviene la palabra Villamelón, porque, pues, muchos están gritando o echándole al juez de palabras, ¿no? Altisonantes, y luego otros le dicen, no seas Villamelón. O sea, sí. Decía, ¿de dónde salió esa palabra? ¿Por qué Villamelón? Porque uno entiende que como que no conoce el arte taurino. Y fíjate que me gustó mucho su pregunta porque la palabra Villamelón ahora se usa mucho, pero ya más en el fútbol. Y en los estadios de pronto dicen, este nomás es un Villamelón, nada más viene cuando hay un juego bueno, pero no sabe ni de qué se trata el juego.
Bueno, en algún momento del tiempo nos llamó la atención esta palabra, decir Villamelón. Bueno, debe haber alguna historia. Y ahí vamos, a buscarle. Bueno, pues lo primero que encontramos es que, no aquí en México, sino allá en España, a principios del siglo XIX, tal vez fines del XVIII, era muy común que para referirse a un tonto, a los tontos, les dijeran melones. De hecho, si tú todavía buscas en el diccionario de la Real Academia Española la palabra melón, aparte de decir que es un fruto de tal, te dice como otra acepción, dícese de los tontos. Melón, bueno. ¿Por qué? Pues generalmente es muy típico eso de cabeza de calabaza, cabeza de melón, o sea como que eso de comparar con una fruta que la cabeza de alguien es una tendencia, ¿no?, a darle la característica de tonto. Bueno. Entonces así era, no faltó a quien se le ocurrió decir, oye, pues aquí está lleno de melones, ¿de dónde vendrán? No, pues estos vienen de Villamelón. Entonces acuñaron el nombre de un pueblo hipotético, o sea, digamos jocosamente, empezaron a hablar de ese pueblo imaginario de donde venían los melones, y pues, ¿cómo se llamaba? Villamelón. Y así, mira, este viene de Villamelón, de una forma así, digamos, tratando de insultarlo, hablando despectivamente, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y un punto clave para que la palabra la estemos usando ahora es que encontramos que a mediados del siglo XIX un periodista de Madrid hizo un artículo acerca del toreo, fíjate, ahí está, justamente acerca del toreo, refiriéndose a los aficionados que no sabían nada de toreo y que querían opinar y nada más se ponían en ridículo porque lo que decían no tenía ninguna sustancia. Entonces, él le llamó así a su artículo, Los aficionados de Villamelón. Bueno, yo encontré ese artículo en una hemeroteca de España y lo rescaté, lo analicé, dije, no, pues aquí está prácticamente, no que allí inventara la palabra, sino que allí fue el momento en que se empieza a popularizar en el toreo, hablar de los aficionados de Villamelón, como decir los aficionados tontos, los que hablan sin saber de lo que están hablando. Este artículo al parecer fue muy exitoso porque lo republicaron aquí en México, una revista de toreo español, de toreo, se los pasaron, lo republicaron y aquí también llamó mucho la atención, pero estamos fíjate, a fines del siglo XIX. Entonces, en España la palabra tuvo como una llamarada de petate, como decimos, y desapareció. Nadie jamás se volvió a acordar de ella. Ahorita ya nadie habla de eso. Pero aquí en México, como se recibió y con la misma, vamos a decir, emoción, aquí se siguió usando en el toreo. Entonces, ¿qué era? Pues una palabra heredada de España, por decirle melones a los tontos, que venían de Villamelón. Y aquí no desapareció. Ya del toreo pasó a otros deportes y ahorita está muy fuerte su uso en el fútbol. Maestro, y hablando de testas y astados, ¿de dónde vendrá esa palabra de cabeza de chorlito? Es que el chorlito es un pajarito, ¿eh? Entonces aquí está la contraparte, ¿no? Si el chorlito es un pajarito cuya cabeza está muy pequeña, se caracteriza por eso, entonces tienes cabeza de chorlito, o sea, la cabeza chiquita que no te da para pensar, ¿verdad? Entonces es una comparación por el tamaño. Aquí el atributo es, si la cabeza está chiquita, por lo tanto no piensa bien, ¿verdad? Entonces esa es la relación. Sí, y siguiendo con el tema taurino, también nos encontramos otra palabra cuando torean juntos dos toreros agarrando la misma capa, que se dice, vamos a torear a la Limón, o está toreando sí. a la Limón. Sí, y que de hecho ya es una expresión que se usa en el lenguaje ya fuera del toreo, ya como en forma general, decir, hacer algo a la Limón es hacer algo juntos. Algo juntos, sí. Bueno, fíjate que está muy interesante la pregunta y muy interesante la historia porque esto nos va a llevar hasta la época de los griegos. Pero no está corta la historia, pero está muy interesante, fíjate. Empezaríamos así. Hay una canción infantil que aquí en México se canta, a lo mejor no me voy a acordar muy bien de la música, pero es al ánimo, la puerta, el puente se cayó y cosas así. Al ánimo. Bueno, buscando ese cantito en tierras españolas, allá no dicen al ánimo, allá dicen
Al-Alimón. Y es un juego donde el clásico víbora de la mar, haz de cuenta, donde se agarran dos personas, unas construyendo o simulando un puente, y la ristra de los demás participantes pasan por abajo. La víbora de la mar, como la conocemos nosotros. Pero este juego generó variantes y uno es ese, Al-Ánimo. Pero en España decían Al-Alimón y eso quedó, entonces las dos personas que se agarran juntas están Al-Alimón, o sea, juntas haciendo el puente por el que van a pasar los demás, en este caso el toro, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahí podríamos dejar la historia y decir, mira, era un juego infantil, Al-Alimón, que aquí dijimos Al-Ánimo. Eso nos dice cómo se va deformando las palabras en el viaje a través del tiempo. Entonces, pero ya cuando te haces la pregunta, bueno, ¿y por qué Al-Alimón? Ok, está bien, ya fuimos a España, pero ¿por qué Al-Alimón? Bueno, ahí te vas para atrás, encontrando en documentos antiguos que hacen referencia a este juego. Todo nos llevó a una palabra griega que es lipón. Lipón en griego significaba puente. Entonces ahí es donde encontramos la circunstancia que le dio el origen a ese juego, que tuvo variantes como la víbora de la mar y otros, que los niños de aquella época veían que los arrieros, los que venían con la carga, venían con una ristra de mulas, y de pronto llegaban a un pueblo, había un puente y había una persona ahí cobrando la cuota por pasar. En tiempo de los árabes le llamaron alfarijazgo a esa cuota. Bueno, entonces ahí encontramos que ese lipón original del juego era cruzar el puente. El puente pues era el que veían ellos y se simulaba con dos niños agarrándose de las manos. Y la ristra de niños se recuerda a la ristra de mulas que pasaban, y que muchas veces el precio, como no traían dinero para pagar, lo que hacían era les dejaban la última mula. Es decir, pues ahí van todas, pues no traigo, pero ahí te dejo la última mula, esa es la cuota, ¿no? O sea que el de atrás se quedará. Entonces, ¿te fijas? Sí, entonces fíjate cómo en esa frase todo lo que se esconde una historia que fue que los niños veían a diario, lo convierten en juego. Al-Alipón, palabra griega, los griegos estuvieron en la península ibérica un buen tiempo, allí tenían sus asentamientos. De este juego griego se va deformando la palabra porque ya no tiene sentido para los que ya no hablan griego, ¿verdad? Ellos eran Al-Alipón, pues Al-Alimón, pues limón tiene más sentido que lipón, ¿verdad? Y luego Al-Alimón, Al-Ánimo, porque a nosotros no nos sonaba Al-Alimón. Y entonces en esa secuencia, a través del tiempo, del espacio, de las ciudades, de los cambios, pues de pronto encuentras a dos toreros toreando Al-Alimón. Eso se da mucho en España, sí. ¿Verdad? Exactamente. Y luego no se imagina uno la historia, la trascendencia de la palabra, ¿no? Yo realmente me imaginaba, dijo, ¿será porque el limón se parte en dos? Sí, por ahí empieza dos partes, ¿no? A veces así empieza uno y haciendo hipótesis, pero luego tienes que tratar de comprobarlas, ¿no? Y resulta de que es el método científico aplicado a esto, ¿verdad? De decir, propongo, supongo, investigo, y si de pronto encuentro algo que lo contradiga, pues esto ya no, desechado. Y síguele buscando. Y hay historias que se dejan muy fácil, otras no tanto, y hay otras historias que siguen siendo misterios, ¿verdad? Porque pues no siempre hallamos respuestas para todo. Y ahí las tenemos, la listita de misterios por resolver, ¿verdad? Pues no cabe duda de que las tertulias que se dan alrededor de la palabra son deliciosas, alrededor de la sobremesa o a la orilla de una fogata. Y aquí estaba viendo en su libro, maestro, que también todo está muy relacionado. Han cambiado mucho los tiempos con los juegos de niños. Pues yo recuerdo cuando era niño que era muy común esta de los maderos de San Juan, piden pan, piden hueso, piden queso, ¿no? Piden queso, que se les atoren el pescuezo. Que se le atoren el pescuezo. ¿De dónde viene esta también, ironía? Pues mira, es que los juegos no son otra cosa más que, digamos, un reflejo de una realidad a veces ya desaparecida, ¿no? Los niños muchas veces se inspiran en lo que ven y lo tratan de imitar, pero luego la circunstancia desaparece, pero el juego queda y se va deformando porque lo que le dio sentido ya no existe. Entonces, en el caso de los maderos de San Juan, tendríamos que irnos a las épocas, otra vez vámonos a España, de allá nos llega mucho folclore, muchas tradiciones.
digamos, cuando el cristianismo, digamos, se invadió, vamos a decir, a toda Europa, se empezaron a hacer las famosas romerías. ¿Qué eran las romerías? Pues eran las peregrinaciones de los romeros. Se llaman romeros porque iban en principio de donde vivían a Roma, porque Roma era la capital del cristianismo. Entonces, ir a Roma era ser un romero, ahí se entiende muy bien la palabra, y por lo tanto ir de romería. Pero luego ya como que queda la palabra que ir de romería ya no necesariamente es a Roma, ya podrías ir de romería a otros santuarios que había, digamos, en diferentes localidades. Unos muy famosos que hasta la fecha se mantienen son los romeros de San Juan. Ellos, pues digamos, veneran a este santo y en sus romerías, pues como todos los romeros, pues agarran camino. Y curiosamente, aquí hay un detalle muy, muy importante, porque la fiesta de San Juan, la iglesia la empalmó con una antigua, digamos, tradición pagana, así le vamos a llamar, que era el culto al sol, digamos, en el solsticio de verano. Haz de cuenta que ese momento las culturas celtas, antes del cristianismo, prendían grandes fogatas, que todavía lo hacen, pues como una especie de darle tributo al sol, de ayudarlo con la energía. Ellos se imaginaban que prendiéndole fogatitas, pues iban a ayudarle a agarrar energía para lo que venía, que ya venía el declive del sol, iba a llegar al momento difícil del invierno. Entonces se generó ese detalle, vamos a decir, religioso, ¿no? Cuando el cristianismo dice, no, hay que eliminar este rito, entonces empalman la fiesta cristiana, que es San Juan. Y entonces se hace el sincretismo, ¿verdad? Muchos enfocan su fe hacia San Juan, pero sin dejar las tradiciones paganas. Se siguen haciendo fogatas. Entonces estos romeros de San Juan, por el camino, iban aserrando árboles, aserrán, tumbaban los árboles para hacer sus fogatitas. Les daba hambre, entonces pedían pan, pedían queso por donde iban pasando. Y bueno, de que se les atoraran el pescuezo ya no, a lo mejor no, ¿verdad? Pero vamos a decir que al menos el pan y el queso era lo típico que se comía por allá. A lo mejor de pronto en algunas versiones antiguas se hablaba de pedir vino también. Pero también volvemos a lo mismo, otra vez el oído, cuando la canción brinca a esas tierras que no nos hace mucho sentido, los romeros, alguien en vez de romeros confunde los romeros con los maderos que se aserraban, y esa confusión genera ese canto surrealista que a unos maderos se les atora el pan en el pescuezo. Pues ¿cómo? ¿Verdad? Como que no, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya cuando vas desentrañando la historia, te vas dando cuenta, y hay que siempre ir buscando esas confusiones del lenguaje que son muy, muy típicas. Las encontramos en muchas tradiciones, en muchas palabras, incluso usamos como por una confusión se genera una nueva palabra. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Pero ya ves que sí hay una historia detrás de eso, ¿no? Rogelio, don Arturo, la gran maestra de ballet, técnica rusa en México, tiene su academia de danza, le pone Gitanjáfora. La maestra Farailda Sevilla, maestra, pero ¿por qué le pone así a su escuela? Suena como muy árabe. No, dice, en efecto, porque es una Gitanjáfora, es la creación de una nueva realidad. Pero ¿de dónde viene eso? No, pues es que ya ven, por no leer a Alfonso Reyes, y usted que está en Monterrey y que lo conoce, y bueno, denos un ejemplo. Y de Tin Marín de doping, güey, Cucaramácara, títere fue. Yo no fui, fue Tete, pégale, que ella fue. Y resulta que eso es una Gitanjáfora. Sí, esa fue una creación de Alfonso Reyes, en donde él buscó experimentar con crear textos con palabras que no existen, que él inventó, pero que tenían cierta resonancia, que se oían bonitas. O sea, una gitanjáfora no es una palabra al azar, sino es una palabra que tenga cierto ritmo, que se oiga bien al oído, aunque no signifique nada. Entonces, efectivamente, ese tipo de combinación de palabras que no significan nada, él, de un poema que él hizo, entre ese cúmulo de palabras que él inventó, una de ellas es la palabra gitanjáfora, y le gustó, dijo, mira, este nombre está bien para que sea el nombre de la palabra. Y desde entonces él acuñó ese término, que decir, que es una gitanjáfora, eso que comentaste, ¿verdad? Que es una palabra que no tiene sentido, pero que se oye rítmicamente bien.
que a veces puede ser composiciones con gitanjáforas. Pues, sí, qué bonito nombre para una academia, ¿no? Pues, a lo mejor bailando también se pueden hacer gitanjáforas, ahí sí no sé. Maestro, ¿y el origen de la palabra retroécano? Bueno, ese retro, esto nos vamos muchas veces por la raíz, ¿no? El retro es de algo que va y regresa, ¿no? El retroécano pues se usa mucho en textos, digamos, cuando son textos que a veces como que los dices al revés, en diferentes modalidades, ¿no? Como esa canción que era paloma negra, negra paloma, o sea que dice lo mismo pero volteando las palabras. Entonces con el retruécano es como contestarte invirtiendo el orden de las palabras. Entonces ese tipo de efectos que puede tener sus diferentes modalidades, la palabra pues viene por ese retro, de retro, que es algo retro, algo que regresa, retroceder. Entonces ahí vemos la raíz de la palabra, ¿verdad? Como es retro. Que es algo interesante también estudiar las raíces de las palabras, ¿no? Porque nos llevamos muchas sorpresas. Aquí, por ejemplo, les podría compartir, fíjate, cuando uno se pone a ver, las palabras las tenemos donde quiera, ¿no? La palabra corazón, cuando nos podemos estudiar las partes del cuerpo. Bueno, pues ahí te pones a investigar la etimología de dónde viene la palabra, tú dices, pues en latín corazón se decía cor. Qué padre, corazón, como si fuera un aumentativo, un corazón, un grandote, está bien. Pero si vas más atrás, te encuentras que en una lengua más antigua que el latín, una lengua todavía teórica, pero que ya está bastante bien documentada, le llaman ahora lengua indoeuropea, esa palabra cor era como la imitación del sonido cor. Entonces de ahí nace la palabra cor. En sánscrito, por ejemplo, kor significa saltar. En griego te vas a encontrar, no kor, te vas a encontrar kard. Entonces allá es cardio, pero se parece mucho, fíjate, de kor a kar, pues no cambia mucho. Pero lo interesante está cuando empiezan a nacer palabras de esa raíz, como si fuera un arbolito, imagínate una semillita. Entonces tú de pronto vives una época en que la creencia, la ciencia hasta donde llegaba, pensaba que los sentimientos, que los recuerdos, que la memoria estaba en el corazón. Por eso estamos llenos de esas palabras, ¿no? Decir, te quiero con todo mi corazón. Pues el corazón no quiere, todo está en el cerebro, ¿no? Pero así decimos. O decimos, ya recordé. Fíjate, vamos a analizar la palabra quítale el cor, de. Ya traje al corazón, recordé. ¿Por qué? Porque se pensaba que la memoria estaba aquí. Y de ahí vienen palabras como un récord, que es un récord mundial, algo para recordarse. O si queremos estar en armonía podemos estar, digamos, en acuerdo. Ese cor se convierte en cuer, o en concordia. Fíjate, sigan esa expresión car con sus variantes. O si estamos mal, estamos en discordia. O si estamos muy armoniosamente, musicalmente hablando, entonces tocas un acorde. Fíjate como la palabra acorde te da la misma idea de corazones que están bien, que están en armonía. Y bueno, si haces algo si eres muy valiente, si tienes mucho corazón, entonces tienes mucho coraje. Ahí está el coro otra vez, coraje. Entonces, coraje, ahí se va uno como descubriendo, ¿no? A medida que vas buscando en una raíz, como un árbol, empiezan a brotar las palabras y les empiezas a hallar el sentido de cómo nacieron. O sea, nacieron por creencias, por relaciones. Y bueno, pues aquí ya las expresiones, otras ya que muy conocidas, ¿no? Cuando te refieres a algo de cariñoso, pues le dices al corazón, a la pareja, ¿no? Ay, corazón, ven para acá. Corazón de melón, amorcito corazón, en fin. Y así de cada raíz puedes armar un árbol, ¿no? A veces más frondoso, a veces menos, pero siempre hay algo interesante. Y eso es a lo que yo le llamo el viaje de las palabras. Sí, pues esta es una plática muy interesante y muy cordial. Muy cordial, claro que sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Arturo, ¿de dónde le viene este amor, esta pasión por la palabra, por las etimologías, el origen?
Pues mira, es algo difícil de saber el momento exacto, pero a mí de siempre el lenguaje me ha llamado la atención. O sea, es más, yo me acuerdo desde niño, aunque yo estudié ingeniería, se me daban bien las matemáticas, pues realmente el lenguaje lo agarré en serio ya hasta que entró este milenio, en el año 2000 fue cuando empecé ya a escribir sobre el lenguaje. Pero ya había tenido inquietudes, ya había intentado hacer poemas, escritos, pero muy acá para mí, ¿verdad? O sea, nada así que quisiera que los demás se enteraran. Y en particular, fíjate que yo escribo allí una anécdota, si me permites, me gustaría leerla, porque está relacionada aquí con el pueblo, está relacionada con mi tío Manuel, papá aquí de Rogelio, y que en cierta manera, me acuerdo que ahí es donde yo siento que ya tenía yo interés por las palabras. Le titulé a este pequeño texto ¿Qué será que en todo está? Si me permiten lo leo, no está muy largo. Dice: en aquellos años Matehuala era un pueblo en el que se podía ir a cualquier parte caminando, porque todo estaba cerca. En las visitas frecuentes a los abuelos, caminar por la calle Hidalgo era parte del paseo obligado. Ahí estaba la vulcanizadora Nava, que pertenecía a mi tío Manuel, y que cuando se daba la ocasión, siempre amable, respondía a mis saludos. En una rara ocasión, al pasar por ahí, encontré que mi tío y sus empleados hacían un receso en el trabajo y en animada conversación se batían en un duelo de adivinanzas. Y aún recuerdo con claridad al tío diciendo: esta no me la van a adivinar, ahí les va. ¿Qué será que en todo está? Pues dicho y hecho, nadie daba pie con bola. Con lo que no contaba el tío era que yo recién me había graduado con honores en las clases de catecismo, nada menos que con Vicenta, era una distinguida beata del pueblo. Así que de metiche me apresuré a contestar: pues Dios, porque Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, bien macheteadito, ¿eh? Pero mi entusiasmo se desvaneció cuando el tío replicó: no, Arturito, ¿a poco Dios está en el infierno? Piénsale, ahí te lo dejo de tarea. La torre, pues imagínate, me dice eso y qué manera de moverme el tapete. Mi mente infantil le daba razón al tío, pues, ¿cómo iba a ser que Dios conviviera con el diablo? No checaba. Pero entonces, ¿por qué me dijeron que Dios estaba en todo lugar? El conflicto era grande, así que era momento de recurrir a la fuente del saber y fui a preguntarle a Vicenta. Pero solo pudo decirme: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y así lo dice el catecismo, y no andes pensando otras cosas porque es pecado. En la madre me salió peor. Aparte de la duda, me quedé con la preocupación de que me podía llevar el chamuco. Durante unos días, mi cabeza se hizo un lío. Y si Dios está también en el infierno, entonces, pues ¿quién manda allí, el diablo o él? Y si no está en el infierno, entonces no es cierto que esté en todo lugar. Total, y si no es Dios, pues ¿qué será lo que en todo está? De plano ya no aguanté y me apersoné con mi tío Manuel y le dije: ¿sabe qué, tío? Me doy. Siempre amable y esta vez creo que hasta compadecido, sin esperar más, me dio la respuesta con la que mi carga de dudas se vio incrementada. Las dudas teológicas siguieron ahí, ahora acompañadas de novedosas dudas lingüísticas. El nombre. Esa era la respuesta del tío Manuel, que reforzaba diciendo: todo tiene nombre, por eso en todas partes está. Pero todo tiene nombre, ¿sería posible que todas las cosas tuvieran nombre? El sentido común me decía que debería haber muchas cosas desconocidas y pues por lo tanto sin nombre. Pero de pronto pues me daba cuenta que había palabras comodines para referirse a ellas. O sea, esto puede ser un cachivache, puede ser una chinchuleta, puede ser una chingaderita, puede ser lo que sea, ¿no? Tiliche. Total, que pensar en el nombre de las cosas años después me llevarían a otra cuestión. Bueno, ¿y por qué las cosas se llaman como se llaman? Y aquí estoy, estimados oyentes, lectores, aún atrapado por esa pregunta de respuesta infinita. Pues mi tío Manuel ya no está con nosotros y la vulcanizadora Nava tampoco, ya no está. Pero sí, en mí se quedó ese recuerdo de aquel momento en que conocí aquella adivinanza que de alguna forma marcó mi vida. ¿Qué será que en todo está? Esto llevo 8 años, 10 años. Entonces yo creo que ya venía ya tenía en el chip esto del lenguaje. ¿Y qué opina, maestro? Hay un matehualense que tú también conoces, Rogelio, Gilberto Vázquez, que a él, toda su vida en San Luis, y
pintor, gente muy relacionada con la cultura, al que cada rato lo invitan. Ay, te invito a esta función, va a estar muy buena. Sí, cómo no, si puedo no voy. Y todo el mundo lo conoce por esa frase y hasta se la... Bueno, sí, no es común, si puedo no voy, porque lo normal sería decir al revés, ¿verdad? Si puedo, voy, ¿verdad? Pero pues se vale, realmente gramaticalmente no tienen ningún problema. O sea, lo que pasa es que a nivel de costumbre pues sí se oye rara. Ciertamente pues, a lo mejor lo hace así, justamente para distinguirse, ¿verdad? Dice, caray, respondió de otra manera, ¿verdad? Como dice mi amigo Ricardo Espinosa, que también se dedica ya en el cosas del lenguaje, dice, ¿cómo dijo? Se hace esa pregunta cuando se oye algo así raro. Don Arturo, ¿qué nos puede decir de los albures? Yo sé que Sergio Corona tiene una universidad del albur y que es campeón internacional de albures, se meten en un ring y duelos de albureros, y también hay una categoría, la antialbur. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues en lo que a mí respecta, la palabra albur es una palabra de origen árabe. Albur le llamaban así a un pescado muy, digamos que normalmente se escapaba muy fácilmente. O sea, cuando parecía que ya lo tenías, hacía un movimiento extraño y saltaba y te sorprendía. Entonces lo que parecía que ya tenías pescado se te iba. Entonces esa palabra árabe albur, que por un mecanismo misterioso que no he logrado descifrar al 100%, llega para nombrar a esa secuencia de frases, expresiones que con un doble sentido, ¿verdad? Que generalmente de connotación sexual, que es típico, muy, típico mexicano, ¿no? Y efectivamente hay quien hace de esto un arte. Creo que Chava Flores en sus canciones lo usaba mucho también. Yo francamente no me ha dado por meterme por ese lado, o sea, mi interés está más bien por el lado etimológico, sentido, pero aprecio a quien desarrolla esto hasta este nivel como Sergio Corona, ¿no? Así que puede dejar hasta ahí, pero usted debe tener su trasfondo psicológico, ¿no? Pero la verdad ahí sí me metería en camisa de 11 varas a hablar de esto, ¿no? Y también nos habla en su sinopsis no tiene que ver con palabras raras, pero el origen de ese himno mexicano elevado a esa categoría en el Mundial, que es en el Mundial de México, Cielito Lindo. Nos habla del origen. Esa es toda una historia también, lindo. Sí, porque efectivamente un mexicano que va al extranjero, sobre todo ahora en los juegos de fútbol, el Cielito Lindo le sale del alma y se canta coro y en fin, te enciende ese patriotismo, ¿no? Entonces esto viene a la idea de que Cielito Lindo es una canción mexicana cuyo autor es Quirino Mendoza. Se supone que él es el que la registró ante desde aquel entonces Comisión de Autores y Compositores, 1919. Está bien, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? El detalle es que siempre había llamado la atención para algunos investigadores que decían, a ver, Quirino, pues si tú dices que la compusiste, pero yo aquí me encontré un texto donde dice, canta y no llores, porque cantando se alegran los corazones. Pues, a ver, ¿cómo estás? Todavía no nacías tú cuando se escribió esto, ¿no? No, es que esos me lo copiaron. Quirino nunca reconoció que él no era el autor, o al menos no el autor total de la canción. Entonces yo lo que hice fue decir, a ver, ya de una vez por todas vamos a darle mate a esta discusión. Porque había quien decía, no, Cielito Lindo es de Argentina, porque allá lo cantamos desde hace mucho. Y había que decía, no, es de Cuba, porque la Sierra Morena está en Cuba, y los españoles, no, esa es andaluza la canción, y todo el mundo se reclamaba la paternidad de Cielito Lindo. Entonces yo una vez dije, bueno, ya, hoy le toca a Cielito Lindo. Y ahí me metí un buen rato, sí no estuvo fácil, pero estrofa por estrofa la fui investigando, y de cada una siempre hallé un texto anterior a la existencia de Quirino, en donde ya se usaba la expresión. Entonces yo lo que demuestro con hechos, con referencias, te doy la fecha, el libro, todo, pues te doy la idea de que la letra realmente ya existía. O sea, digamos, yo lo que en todo caso le puedo dar ahí un poquito de duda a Quirino es que él quizás haya puesto algo de la música, porque
La misma canción Cielito Lindo la encuentras en regiones veracruzanas con otros ritmos. Hay una canción que se llama del Butaquito, muy veracruzana, más tipo guapango así, pero la letra es la misma, de que cielito lindo que canta y no llores, y zapateando y para allá y para acá, pero nada que ver con el canta y no llores, ¿no? Y luego también nos encontramos una canción muy parecida en Argentina que grabó Carlos Gardel, un tipo tango, y esa sí la música está casi que igualita en esa parte, nomás que le llama Cielito Mío. Entonces, pues eso también ha hecho dudar, pero por la fecha en la que la grabó no es, bien pudo haber sido también que la conocieran de una fuente mexicana, o sea, no es contundente, ¿verdad? Que decir, pues la grabó Carlos Gardel, por lo tanto no es de Quirino la música, pero hay la duda. Entonces, lo que sí puedo asegurar yo es, la letra no es de él, ninguna de las estrofas conocidas, la música puede ser. Entonces, en este libro, pues para no dejarlo en que nomás lo dije, pues aquí están las pruebas, las referencias de en qué libro y qué fecha. Hay cantos andaluces desde el año de 1400 y tantos, ¿no? Que te hablan ya de la Sierra Morena, de los ojitos que vienen bajando de la Sierra Morena, como ladrones para robarse el corazón de un enamorado, ¿no? Entonces, esa metáfora de ladrones en la Sierra Morena es de la circunstancia de que allí realmente había muchos asaltantes. Había asaltantes que bajaban de la Sierra Morena andaluza y a veces pues dejaban sin nada a los caminantes, a veces hasta los mataban también, estaba difícil ahí. Entonces, el folclore hizo una metáfora de eso y convirtió a los ojitos en, vamos a decir, los ladrones que viven en la Sierra Morena, y que cuando bajan se roban el corazón de un desdichado enamorado, ¿no? Entonces, esa es la historia que contamos en este libro también. Maestro, también hay una discusión en torno a nuestro poeta potosino y nacional también, Francisco González Bocanegra, que dicen los expertos, ¿por qué nuestro himno nacional dice, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón? Y dicen, pues la tierra no tiene centros, tiene un centro, modifíquenlo. No se puede. ¿Y por qué? Pues porque es el himno y así se queda. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Y ahorita le voy a hacer otra pregunta también para engancharla, de que se dice que el himno mexicano y todos los himnos del mundo, yo no sé, no lo había reflexionado, que están casi enfocados a encomiar la guerra, en lugar de encomiar significar la paz, que debería de ser la búsqueda cultural de los pueblos. Bueno, vamos por partes. De la primera pregunta, si uno es muy riguroso con el lenguaje, eso es a veces un error. El tratar de pedirle al lenguaje que se rija por las reglas de la lógica. No, el lenguaje no se rige por las reglas de la lógica, tiene sus propias reglas. Entonces, eso de hablar en sus centros, no lo inventó Bocanegra. Si tú buscas poemas, sobre todo entre los poemas, era una figura muy socorrida eso de hablar en los centros de la tierra. Pero no nos extrañaría tanto si tú de pronto te das cuenta que a veces cuando dices subió a los cielos. ¿Y por qué no nos extraña? Pues ¿cuántos cielos hay? Pues, caray, 2, 3, 4 o 1. O cuando dices, ¿ya viste a tus espaldas? ¿Cuántos tienes? ¿Verdad? ¿Te fijas? O sea, es una figura típica del lenguaje, el pluralizar. Y que, claro, si le metes las reglas de la lógica, entonces pues no checa. Entonces lo mismo pasa con los centros. Pues no, si efectivamente, geométricamente, el punto geométrico es uno solo, es un punto teórico, pero vamos, poéticamente, en cuestión del lenguaje, no tiene ningún problema que hablemos de los centros como los interiores. Y ya con los ejemplos que les comenté, creo que nos damos cuenta que no es exclusivamente esa palabra, ¿verdad? Entonces él como poeta, como escritor, pues tenía todo el derecho, la licencia de poder usar esas figuras que no solo él usó, sino muchos lo han usado, ¿no? Nos dicen las mamás, límpiate las narices. ¿Cuántas tengo? Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Y entonces ese es uno de los errores que hay al tratar de juzgar el lenguaje. En tratar de decir, no se ajustó la lógica, está mal. No, el lenguaje, a eso le vale. El lenguaje tiene sus propias reglas. Y eso también de que esa palabra no la digas porque no viene en el diccionario, también es un error, ¿no? Los diccionarios nacen de las palabras, no al revés.
las palabras no nacen del diccionario, ¿verdad? Entonces, las palabras uno tiene todo el derecho de usarlas, aunque no están en el diccionario. Ya el tiempo dirá si entran o si ahí se quedan afuera, ¿verdad? Pero por lo pronto hay que quitar ese tipo de ideas, ¿verdad? Y respecto a esto de que los himnos son belicosos, maestro. Pues sí, es cierto, porque hay que entender que los himnos generalmente se generan o se hacen en tiempos difíciles en donde es necesario alentar, digamos, para que los soldados agarren valor, ¿verdad? Y eso, pues, ¿qué más que la música, el redoble, los tambores, cosas así, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es cierto. Las arengas. Sí, es cierto eso de que estén muy relacionados con lo bélico. Yo no conozco himno que no esté relacionado con algo bélico. Y la verdad poco no, cuando escuchas el himno como que te enciendes, ¿no? Que si en ese momento hay una pelea y por defender a México te enredas en la bandera y te tiras, ¿verdad? Porque como que la música te hace entrar en esa dinámica, ¿verdad? Maestro Rogelio. No, estaba recordando cuando en aquellos tiempos en que Matehuala era muy chico, las calles empedradas todavía, como la de Betancourt, que jugábamos mucho ahí, yo creo, pues nos tocó jugar a ti, a mi prima Leti, a mi primo Heriberto, a Beto, y que jugábamos, yo amo a to, matarile, erilero, pues, ¿qué onda? ¿Qué amo es eso? a to, matarile, erilero, pues sí. Sí, caemos en esas deformaciones de los juegos infantiles. Está bonita esa historia, ¿verdad? Porque tú dices, amo a To. Ah, caray, ¿quién es To? ¿Y por qué lo aman tanto a To? ¿Por qué aman a To? Entonces, pues sí, ya de ahí empieza uno a buscarle, ¿no? Entonces, fíjate, yo cuando estudié ese tema, empiezo a buscar en los pueblos españoles cómo lo cantaban allá, porque yo ya sabía que venía de España. Y me encuentro que de los más antiguos ellos decían ambos a dos, el matarile lirón, sí, es porque es una gitanjáfora, algo así más o menos. Pero ambos a dos, como quiera, seguía sonando raro. Pero luego encuentro que esa figura ambos a dos se usaba mucho en los escritores del siglo XIX y atrás. Ellos, no era nada raro decir ambos a dos hicieron esto, cuando vinieron tal y tal descubridor, ambos a dos, o sea que una figura del lenguaje válida en su momento, ¿verdad? Entonces, yo me imaginé y dije, pues eso fue. Pero no, ya buscando más atrás, de pronto me topo con que el canto original no es ni siquiera español, es francés. Y entonces ahí sí tiene sentido. Entonces en francés el cantito es Amambo Chateau, o sea, como que diciendo, oh mi hermoso castillo. Acá al oído se oye algo así como Amambo Chateau, matantire lire lire, Amambo Chateau, matantire lire lo. Entonces ese oh mi hermoso castillo francés, pues a los oídos de los niños españoles pues no lo entendían, le daban lo que más les parecía. Entonces ambos a dos, cuando llegue ese ambos a dos a México, pues ni en cuenta, pues ¿qué dicen? Amo a to, pues amo a to. O que a to, o a to algo. En fin, ya entonces el canto lo cantamos sin razonar, sin ponernos a pensar en el significado, simplemente porque así lo heredamos. Y se va haciendo una cadena de manos, los hijos los aprendimos de los papás de sus papás, y son cantos antiquísimos, ¿no? Pero bueno, así ya siguiendo la historia nos lleva a una explicación de dónde salió ese amado To. Bonito salir. Y ahorita que está aquí don Rogelio también, ¿cuál sería el origen de la palabra ole? Ole, sí, pues por el lado también de la tauromaquia. Sí, hay una teoría ahí sí no hay una claridad, pero también muchos lo asignan del árabe también. Un walá árabe o alá, que también se da como olé o algo así, como una expresión así, digamos, de tipo religioso, cuando expresabas una gran admiración por algo, como decir, oh Dios, por decir alguna cosa así, ¿verdad? Entonces es una de las teorías que más dicen. Entonces era de esa expresión de admiración, pues se la expresabas a los toreros por los momentos en que se exponían y hacían algo que a la vista pues era estético, ¿eh? Entonces esa es la explicación que tenemos del árabe. Maestro, ¿qué más nos puede comentar de su libro? Que pues vamos a
a tener que leer y descubrirlo. Cápsulas de lengua. Sí. Pues hay varios artículos, ¿no? De hecho, yo trato de abarcar diferentes tipos de temas, pero siempre relacionados con palabras, buscando historias. Haz de cuenta, una historia pueden hacer en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, de los que me acuerdo aquí que también tratamos, hay una, hablando de canciones, también a la que le echamos el guante fue a la Adelita, porque la Adelita, pues uno piensa las Adelitas, pues las mujeres de la Revolución, ¿verdad? Entonces ya empieza, y bueno, ¿y por qué? ¿De dónde nació la canción Adelita? Y empiezan a apuntarse muchachas que según eso lo inspiraron, que dijeron, no, a mí me la compusieron, yo me llamaba Adela no sé qué, y en fin, empiezan varias candidatas. Entonces, decir, bueno, vamos a buscarle, pues ahí empieza el trabajo. Y ahí la sorpresa fue, otra vez, que la canción ya existía aún antes de que empezara la Revolución Mexicana. Claro, con una letra no muy exactamente igual, pero sí con la misma idea. Adela, en la canción original, él no es la muchacha que anda con las carrilleras y con la carabina al hombro en la batalla, ¿no? No, en la canción original, el que canta la canción es un soldado que va a la guerra y se despide de su Adela, que la deja y se le encarga ya a los papás, como diciendo, ya me voy, les encargo a mi Adela, y ya me voy con mucho dolor y que la dejo y no sé si la volveré a ver, y empieza pues me imagino yo la despedida, decir, la angustia de tener que dejar a la mujer que quería, y que a lo mejor por no estar le iba a hacer de chivo los tamales, ¿no? Por eso le dice, y si Adelita se fuera con otro, la voy a seguir por tierra y por mar, ¿verdad? Porque es la despedida del soldado, y Adela es la mujer que se queda en la casa, como solía suceder en esas batallas, no de la Revolución, desde antes. Pues acuérdense que todo el siglo XIX nos la pasamos en guerra, ¿verdad? Así que por guerras no paramos ahí, ¿verdad? Entonces, cuando llega la Revolución, pues yo no dudo que entre el repertorio de los que cantaban ahí en la noche, pues alguien se la sabía, y no faltó ahí una soldadera que se llamara Adelita. Ay, te voy a cantar la Adelita, y ahí decía Adelita, y toda la muchacha a lo mejor se quedó con la idea, me la compuso a mí, y a lo mejor pues, se quedó con esa idea y la platicó a los hijos de los hijos, y así van saliendo las leyendas de que, no, mi abuelita fue la que le compusieron la canción. Pero ya si las evidencias históricas son frías. Si tú te encuentras que esa canción está documentada en, no sé, en 1906, por ejemplo, pues ya no la busques por la Revolución, ¿verdad? Ya todo lo demás, pues explícalo de otra manera. Ahora, eso no quiere decir que no hayan existido las soldaderas, que es así, ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Pero que la canción Adelita se haya compuesto para una mujer que se llamó Adelita, que era que andaba en la lucha, que era una soldadera, no, eso no, la canción ya existía, ¿verdad? Entonces es otra de las historias que por ahí capturamos, ¿no? Pero hay muchas. Una charla en familia, nos está acompañando familiares de don Arturo, de Rogelio, comentando estas cápsulas de lengua, y nos decía Rogelio también pues qué interesante, aparte de que si usted estudió ingeniería química, que haya por investigación y métodos propios profundizados sobre nuestro idioma y algo así relacionado con la academia, ¿verdad? O sea, tiene una relación con la... Sí, pues poco a poco nos hemos ido relacionando ahí con personas. A mí cuando empecé, aquí está mi esposa, ella les dirá, pues yo empecé en la casa solo, en un rincón, haciendo las primeras investigaciones, las hacía para mí, las coleccionaba y luego se las comentaba a todos, pues a todos, que es loco de las historias de palabras, ¿verdad? Pero era algo así muy personal. Pero cuando ya vi que tenía una buena cantidad, empecé con la idea de hacer un libro. Dije, oye, pues esto está interesante, a mí me gusta, yo creo que debe haber gente que también le guste. Y eso fue en el 2001, fíjate, ya estamos hablando de muchos años, cuando hice el primer libro que se llamó Hasta que me cayó el 20. Y ya en paralelo, en ese momento, empecé también a publicar en un periódico de Monterrey, el diario El Porvenir, una columna que se llamó igual, Hasta que me cayó el 20, que la estuve escribiendo por más de 10 años. Y a través de la internet empecé a explorar, publicar en internet.
Y de alguna manera, por ahí en algún foro español donde yo me metía con gente de mis intereses, de los mismos intereses, y de pronto les empezaba yo a rebatir cosas, ¿no? De estas historias que en esto hay mucho de historias inventadas, así como hay etimologías para explicar el origen. Yo acuñé la palabra mitologías, como diciendo, no, esa es una mitología, es un mito, o sea, porque hay historias que no tienen fundamento y uno las puede contrarrestar y es una aportación, ¿verdad? Entonces, cuando me empecé a entrar a ese terreno, como que llamé la atención por ahí de gente del Instituto Cervantes en España, que me invitaron a publicar con ellos una serie de 20 artículos. Y ahí están en la red, en el sitio del Instituto Cervantes, que es el centro por excelencia del español después de la Real Academia. Y ya de ahí se han ido empezando a abrir puertas. Entramos a radio en cadena nacional con Pedro Ferriz, en la revista Algarabía, que también tiene mucho reconocimiento a nivel nacional, ya llevo varios artículos. Y para este año, no sé exactamente en qué momento, pero sale un libro que me va a publicar la editorial Algarabía justamente. Ya estamos en espera, ya está en el horno, así que en cualquier rato va a salir ese libro. Lo vamos a presentar allá en el Distrito Federal, así que vamos a empezar a movernos ya también en otros terrenos. Y ahí la llevamos poco a poquito, pero el trabajo no se agota, el mundo de las palabras es infinito, inagotable. Algarabía, excelente revista que edita Pilar Montes de Oca. Y maestro, aprovechando también su visita, hay una expresión de aquí muy propia de Matehuala que me llama mucho la atención, que dice, voy a Anca mi hermana y ahorita regreso. Sí, y no solo de Matehuala, también la encuentras en España, en las regiones rurales, porque es del español antiguo. Y es que pasaba eso, ¿no? El español como lenguaje pues se estanca de pronto en ciertas regiones que no tenían mucha comunicación, vamos, en los ranchos que les decimos, pues el lenguaje tarda un poquito más en irse uniformizando con el resto de los hablantes. Entonces sobreviven figuras como ese Anca, que no es más que una abreviación de a la casa de. Yo me acordaba también de aquí, también escuchaba mucho el case, no sé si todavía se oiga aquí, pero me acuerdo yo todavía sí encontraba no, pues voy allá, case mi hermana, que si te fijas bien es otra contracción, voy a casa de mi hermana, case, también de español antiguo. Ya pues en las ciudades es raro escuchar esa figura. El vide, a mí todavía me tocó mucho oírlo ahí en la tienda de mi abuelo, que llegaban los rancheros que usaban muchas expresiones que a mí se me veían muy raros, ¿no? No, yo vi de Ancina. Yo decía, ay, qué feo hablan. No, no están hablando feo, simplemente están hablando el español que tardó un poquito más en evolucionar. El Quijote, si tú te pones a leerlo en sus ediciones originales, está lleno de esas expresiones, del vide, del Anca, de la Ancina, etcétera, porque así se hablaba, ¿verdad? El truje también se usaba sí, mucho, claro, en el español antiguo. Y aquí lo oímos todavía con los rancheros, ¿no? Hay un texto de Juan Rolfo, Un pedazo de noche, habla un sepulturero con una mujer, una prostituta la que está cortejando, y le cuenta sus aventuras mientras se entierra y dice, no, ay, se pega la gente a la caja y da unos alaridos espantosísimos. Un actor de aquí de Matehuala, memorizando el texto, dice, se agarraban de la caja dando unos aladridos espantosísimos. Así no es, no, así déjalo. Aladridos. Qué afortunado es el lenguaje, ¿verdad, maestro? No, está lleno de sorpresas y ese tipo de figuras también que en el diccionario les llaman dislates lingüísticos, que es el confundir una palabra por otra, que también más técnicamente a veces les llaman ultracorrecciones. Una ultracorrección es eso, de alguien que quiere solo una palabra que oyó muy elegante, pero al usarla la cruza con otra y entonces se forma una palabra diferente. Así de este tipo de cuentas es un típico ejemplo de lo que se llama ultracorrección. Aladrido, pues sí, ladrido. Sí, es que es muy rico el español, casi de cada palabra haces un verbo, juegas mucho con las palabras. Uno de mis poemas, pues ojo, ve a echar ojo, o sea, ve a ver. Y yo en uno de mis poemas dijo, sin importar la ojeada de medio mundo. La ojeada. Pues, nos dimos la oportunidad de una caricia así, de todos los fisgones, pero no de hoja.
De ojos, sí. De ojos, sí, claro. Ojía, está muy bien eso. Sí, el lenguaje es lúdico, ¿verdad? Se presta para el juego. Pero no solo eso, sino que yo lo que les he comentado pues, en otros foros, ¿no? Que meterte a conocer la historia de las palabras no es algo más que un juego, porque te hace ver el lenguaje de otra manera y automáticamente te hace ver la historia de otra manera, y aparte, y al final de cuentas, pues nosotros somos historia condensada, entonces ya te ayuda a ver el mundo de otra manera, ¿no? Entenderlo un poquito más, porque estás entendiendo. En el lenguaje es como los fósiles, el equivalente al arqueólogo, ¿no? Que en un fósil descubre no una piedra, descubre muchas cosas, ¿no? Descubre qué género era, qué hace cuántos años vivió, qué comía, o sea, porque el ojo experto te ayuda a encontrar todo eso, y eso te ayuda a explicar muchas cosas. Aquí es el caso de lingüista, pues lo hace con las palabras, y más fácil porque no hay que escarbar así, no te ensucias, ¿verdad? Menos escarbar metafóricamente, sí, ¿verdad? Pues como apreciará usted una plática, nosotros en Familia Deliciosa, yo le voy a pedir a nuestro amigo Rogelio, que es poeta y aparte torero y médico veterinario, que nos haga el favor de cerrar esta emisión. Nos vamos a volver a reunir, don Arturo, gente ilustre de Matehuala, que demuestra que bueno, el talento está en todos lados, claro. Lo mismo que la inteligencia y el conocimiento. Que cierre esta edición de Acercarte y un mensaje de usted, maestro. Pues, no me queda más que darle también las gracias a Arturo, porque pues ya enriquecimos más nuestro intelecto, ya salimos de algunas dudas, y pues me dio mucho gusto que atendiera nuestra invitación y de tenerlo aquí con nosotros en Matehuala, su tierra natal, y ojalá y que pronto lo volvamos a tener con nosotros para a ver si podemos hacer un programa a la limón, él explicando las palabras y yo diciendo mis poemas, cada quien agarra una punta del capote y vámonos recio. Claro, sería bien padre. No, yo encantado y agradecido también por la invitación. La verdad es que sí me imaginaba alguna vez estar aquí en Matehuala platicando del tema, ya lo he hecho en otros lados y dije, ¿por qué Matehuala no? ¿verdad? Entonces qué bueno que ya se dio esta primera ocasión, habrá más. Es cuestión de buscar el momento oportuno. Que oportuno es una palabra bonita, porque es de palabra de los marinos. Le llamaban un viento oportuno, es medio portuguesona, al viento que te llevaba hacia el puerto. Entonces, pues claro, oye, si de pronto te lleva un viento y te jala para donde vas, oye, qué oportuno, ¿no? Te lleva al puerto. Pues así son estos momentos, ¿no? Que de pronto el viento me jaló aquí y llegué al puerto, y qué padre, mira, ya hicimos un programa. Muy bonito. Y esta oportunidad se va a dar, maestro, y lo vamos a invitar para que lo disfruten y compartirlo con la comunidad universitaria. Sí, claro, algún día que podemos platicar también ante un auditorio en vivo para interesarlos en esto del lenguaje, porque no importa la carrera, la profesión a la que te dediques, y eso es también una invitación para quienes nos están viendo. Interésense en las palabras, vean algo de sus historias. Yo en la red tengo un blog que se llama Cápsulas de Lengua, igual que el libro Cápsulas de Lengua, en donde tengo varios artículos escritos. Es una buena manera de empezar a interesarse, y muy, digamos, breves, por eso le llamo cápsulas, para que se lean rápido, pero que algo te va a quedar. Entonces, si tienen oportunidad, échenle un ojo, métanse a un buscador, Google, otro, pónganle Cápsulas de Lengua y ahí va a salir luego. Y a través de ahí podemos estar en contacto también. Es lo que me platicabas, lo que platicamos la otra vez que entregamos algunos diplomas, cuando les enseñabas en veterinaria algo de literatura y tú les inculcabas mucho pues, el amor a la literatura, a las palabras, y decían, ¿y por qué si yo soy veterinario, por qué voy a aprender? Ni modo que platique de poesía con un caballo. Pero yo les decía, porque se sintieron en algún momento un poco intrigados, porque les pedí, se me ocurrió que leyeran Platero y yo. La historia, una historia muy bonita de un burrito así blanco, pues si son veterinarios, son lecturas para niños, nosotros somos adultos, y decía, bueno, a ver, un niño te lees
locuciones en latín, en inglés, en todo lo que viene. Yo no le entiendo a ese libro, lo leíste bien, está muy feo. Bueno, pues no lo lee entonces, ¿no? Los libros son como los amores, si no funcionan, adiós, pero finalmente sí funcionaron y terminaron leyendo mucha literatura relacionada con usted lo sabe, don Rogelio, con el campo, con el mundo animal, así que sí, pues nosotros también lo somos. No nos despedimos, agradecemos a don Arturo, a nuestro amigo Rogelio, a su distinguida familia que nos han visitado y a todo el staff de Telecable Canal 4 y propietarios por su esfuerzo para coadyuvar a que estas ediciones culturales lleguen hasta ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.